primera pregunta, que ya la atisbabais un poco cuando decía en la introducción la pérdida de confianza. Hemos visto también en el foro de Davos, en el barómetro de confianza de Edelman, realmente confianza es la palabra que está ahora mismo en cuestión. Estamos todos preguntando si realmente la gente confía en sus políticos, si la clase política merece esa confianza, y yo creo que plantearse una campaña más, que parece otra vez más de lo mismo, en muy poco tiempo probablemente lo que hace es reforzar esas dudas o esas incertidumbres que podáis tener vosotros y que puede tener el electorado. ¿Cómo os enfrentáis otra vez a una campaña y la hacéis diferente sabiendo que lo que está en juego es la confianza? Rafa. Bueno, muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer la invitación al Partido Socialista a este interesantísimo coloquio. Siempre hemos dicho que la democracia es un viaje inacabado entre el ser y el deber ser. Hay infinitos catálogos de condiciones que establecen el camino para llegar a ese deber ser, para perfeccionar la calidad de la democracia. Y yo soy de los que piensan que precisamente el ejercicio del derecho a informar y el derecho a recibir información veraz en campaña o no campaña forma parte del núcleo fundamental de esas condiciones que mejoran la calidad de la democracia. Estamos en un momento especial, inhabitual, se repiten unas elecciones. Hasta cierto punto esto supone un fracaso de la institucionalidad, de los protagonistas de la vida política, pero no lo llevemos más allá. A fin de cuentas, estamos ante una encrucijada que van a resolver los ciudadanos votando, es decir, se va a resolver con la voz y con el voto de la ciudadanía. En democracia no cabe mayor expresión de libertad que esta. Por lo tanto, yo creo que lo que cabe ahora es hacer un llamamiento a la movilización y a la participación de la ciudadanía. Nos estamos jugando el futuro colectivo y los ciudadanos tienen la palabra. ¿Hasta qué punto la repetición de unas elecciones afecta a la estrategia de campaña? Una campaña es siempre lo mismo, a mi juicio. Es una triple competición. Es una competición de razones de voto. ¿Por qué me tienes que votar a mí y no a otros? ¿Cuál es la razón por la que me votas a mí? ¿Qué propongo y para quién lo propongo? Una competición de razones de voto. Una competición de credenciales. Oiga, estas son mis credenciales, esta es mi hoja de servicios, esto es lo que planteo. Y una competición de expectativas de futuro, a ver quién se apropia del futuro que quiere la mayoría de la gente. Y esto, haya repetición o no haya repetición electoral, se mantiene. Las condiciones son distintas, a lo mejor hacemos menos mercadillos y más trabajo de comunicación, a lo mejor tenemos que subrayar menos el detalle del programa, porque el programa en buena medida los ciudadanos lo conocen, lo tienen bien fresco, pero sí habrá que enfatizar los aspectos más importantes, pero a grandes rasgos, yo insisto, la campaña sigue siendo la campaña. Se hablaba de elementos nuevos. Bueno, hasta cierto punto se nos dice la exhumación de Franco, los sucesos en Cataluña. Yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos planificado campañas y hemos protagonizado campañas, sabíamos desde hace tiempo que estos dos elementos podían estar ahí y los hemos integrado ya en nuestra estrategia. No nos han sorprendido. Sabíamos que la sentencia del proceso iba a ser a primeros de octubre. Si las elecciones son el 10 de noviembre, esto iba a entrar en campaña. Y sabíamos que la sentencia del Supremo respecto a los recursos de la familia Franco también estaba al caer. Por lo tanto, todos yo creo que estamos integrando estos dos sucesos, estos dos hechos, en nuestras estrategias, en nuestros mensajes de campaña. Nosotros estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de centralidad y moderación, estamos hablando de avance y no retroceso, claro, y estos dos hechos pues los integramos en estos, digamos, en estos mensajes de campaña, que serán distintos, estoy absolutamente convencido, igual de legítimos en los casos de mis compañeros de mesa. Gracias. Sí, yo sobre la crisis de confianza que se mencionaba, ¿no?, y que yo creo que es absolutamente cierta, no creo que tiene que ver tanto con una crisis de confianza frente a los políticos, así en abstracto,
Yo diría que es una crisis de confianza que tiene que ver más con el Estado, con la capacidad que tiene el Estado como herramienta, como mecanismo de resolver los problemas de la ciudadanía. Y yo ahí insistiría en que esa falta de confianza, sobre todo, no viene por una falta de comunicación o por errores de comunicación, sino por errores o falta de resultados reales, ¿no? Al fin y al cabo, lo que da de comer no es la comunicación, son las políticas reales. Y lo cierto es que la última década en España, por ejemplo, pues esa realidad ha sido nefasta para una gran mayoría de españoles y de españolas, ¿no? De clases medias y clases trabajadoras. Estábamos viendo ayer datos donde estamos viendo, ¿no?, que los millonarios o milmillonarios en España se han disparado, mientras el salario medio se ha reducido, la desigualdad ha aumentado. Eso es lo que genera desconfianza, ¿no? Lo que sí también creo es que cuando se trata de paliar esa falta de resultados con pura comunicación, pues digamos que, por decirlo de alguna forma, el queme social es mayor. Por ejemplo, ¿no?, en estos últimos 4 meses después de las elecciones del 28 de abril, en fin, no sé si compartís conmigo esto que digo, pero si alguna palabra me ha saturado en estos 4 meses es el término relato, ¿no? El relato, ganar el relato, ganar el relato, ¿no? Claro, y en esos 4 meses yo decía, bueno, el relato está muy bien, un día de estos habrá que pensar en los españoles y en las españolas, porque esto del relato, ¿no?, está, no sé, es muy interesante y muy jugoso desde el punto de vista de una tesis doctoral, pero desde el punto de vista de la política a mí eso no me interesa nada, ¿no? Yo vine a la política a cambiar la realidad, a cambiar las cosas, a tratar de mejorar la vida de los míos y de las mías, y francamente los relatos no me interesan, o me interesan solo en la medida en que nos ayudan a alcanzar resultados, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, y por cerrar, insisto, la crisis de confianza que creo que se ha instalado tiene mucho, y especialmente en España, no hablo, o sea, en realidad es un cuadro general de, digamos, de todo Occidente, no solo de Europa, pero específicamente en España tiene mucho que ver con eso, ¿no?, con que llevamos con una institucionalidad estancada, ¿no? Tenemos, o por lo menos yo tengo la sensación de que este país se enfrentó a un periodo de reformas muy importante hace, ¿no?, un poquito más de 40 años, y a partir de ahí nos hemos quedado parados y estancados. Entonces ya no hay más reformas, solo hay debate por el relato. Y entonces, claro, digamos que el contraste entre la falta de resultados y el exceso de verbalidad lo que hace, o digamos que se combina para, digamos, hacer una especie de ciudadanía quemada plus, que es en lo que me parece que estamos entrando y que desde luego yo personalmente me siento absolutamente identificado, ¿no? Sí. Bueno, yo en primer lugar agradecer la invitación al Partido Popular para estar en este debate y muy brevemente en relación a la pregunta que nos planteas, ¿no? Yo creo que ninguna campaña es igual que la anterior, todas son diferentes y cada una hay que contextualizarla en el momento social en que se produce, coincidiendo además que en este momento efectivamente pues se puede producir una crisis de confianza motivada por muchísimos elementos, no solo por uno, ¿no? Pero fundamentalmente no hay que olvidar que vamos a las cuartas elecciones en apenas 4 años y evidentemente eso nos lleva a tener que afrontar la campaña de una manera determinada. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo planteamos desde el Partido Popular? Por un lado, en positivo, pensando que es el momento de hablar con profundidad de propuestas mirando hacia el futuro y ante la situación también de repetición y de 4 años sin haber dado estabilidad a este país, sin duda alguna con muchísima humildad y sencillez. Y hay algo que es importante cuando se habla también de esa desconfianza. Esa desconfianza está basada también en algunos casos en una frustración y que viene de la mano de, a veces, mucha comunicación vacía de contenido. Y eso es lo que nosotros buscamos en una campaña, el equilibrio entre comunicar aquello que realmente es cierto, propuestas que sean sólidas y además esas propuestas que tengan un respaldo en una garantía en la gestión ya realizada o en ejemplos concretos tanto en el ámbito local o en el ámbito autonómico, que nos permita superar única y exclusivamente lo que es una comunicación para llegar a que la comunicación sea lo que acompañe un proyecto político y un programa político, ¿no? Yo. Sí, que no te quito el asiento, que si no me regañan. A ver. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a DIRCOM, a Ciudadanos.
Yo, en primer lugar, quería hacer hincapié en la importancia que tiene la pérdida de confianza en las instituciones. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esto es mucho más grave de lo que a priori puede parecer, porque detrás de las instituciones no hay nada, está el caos. Si uno pierde la confianza en los órganos de representación, si uno pierde la confianza en la justicia o en las grandes instituciones del Estado, detrás ya no queda nada. Queda la ley del más fuerte, queda el que grita más, entonces es importantísimo, es crucial intentar recuperar esa confianza en las instituciones. En Europa, después, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, quedaron devastadas las instituciones y quedó un continente salvaje que era una selva. Y lo único que habían caído en algunas zonas solo eran las instituciones, zonas en las que no había habido guerra. Entonces, es fundamental intentar recuperar esto. Una repetición electoral no ayuda. Una repetición electoral tras otra ayuda mucho menos. Además, con un índice de participación inédito en las elecciones anteriores, y pienso que se han impuesto las tácticas a las estrategias o a la visión a largo. No es bueno decirle a la ciudadanía que, oye, vota otra vez que has votado mal. Ese mensaje no es bueno, no ayuda. Bueno, estamos en una cita electoral, esto ya no se puede evitar. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora para recuperar las instituciones? La confianza, el crédito de las instituciones. Hay tres motivos principales. Uno, esto que os he dicho de la táctica, la imposición de la táctica partidista frente a la estrategia de país o de Estado. Dos, la corrupción. La corrupción ha minado las instituciones y hay que poner medio, hay que poner coto. La gente se tiene que ir, hay que dimitir más, hay que renovar más, hay que cambiar el aire, que corra. A lo mejor hay que poner, a lo mejor no, estoy convencido que hay que abrir los partidos, debilitar a los partidos y dar más protagonismo a las personas. ¿Cómo se consigue esto? Con listas abiertas, con primarias. Si tú debilitas lo que es la estructura orgánica, el gran aparato, haces más difícil tramas como las que hemos conocido, ¿no? Históricamente en España. Esas son las propuestas en las que nosotros creemos, ¿no? Apostamos un poco por esa línea, en quitarle peso al partido, darle importancia a las personas y a la institución. De manera que tú puedas premiar, a lo mejor hay gente que le gusta más Rafael, pero no le gusta otra persona de su candidatura, pues que pueda elegir a Rafael o con Víctor o con mucho no quiero cualquiera, ¿no? Entonces, o conmigo, también puedo gustar yo, ¿eh? Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales. Y por otro lado, la política tiene que dejar de parasitar el resto de las instituciones. ¿Qué hay que hacer? Acortar la mano también de los políticos. No podemos estar metidos en todos lados, no podemos estar metidos en los jueces, no podemos estar metidos en los medios públicos, no podemos estar metidos en la Cámara de Comercio, en el Tribunal de Cuentas. Es que en todo eso están los partidos metiendo mano. Si consiguiéramos retraer la invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? De los ultracuerpos, esta parasitación de los partidos de todo lo que existe, estoy convencido que un efecto automático sería la recuperación de la confianza en las instituciones. Bueno, pues en primer lugar, yo me siento incómodo, ¿no? Porque yo estaba donde estáis vosotros hasta hace exactamente, ¿cuánto? 6 meses. Es decir, yo era comunicador, era profesor de comunicación, como muchos de vosotros, veo algunas caras conocidas, veo algunos competidores de muchos años. Me siento cómodo en esta casa, me siento cómodo en DIRCOM, aunque nunca fui de DIRCOM, por aquello de no seas de un club que te acepte. Pero era un poco como vosotros, ¿no? Imagino que Luisa, que Miguel, que Pepe, que los que estáis por aquí, hacéis gamberradas. Yo estoy seguro que vosotros en vuestro día a día, siendo comunicadores, tenéis esa potencia de fuego, esa capacidad de cambiar cosas, y estoy seguro que algún fin de semana os habéis enfadado y habéis decidido hacer una gamberrada con una cuenta anónima, que no me pillen, vaya a ser que se entere el cliente si eres de agencia, o vaya a ser que se entere el jefe si eres de comunicación. Yo sé que los DIRCOMs hacéis comunicación fuera de vuestras largas horas, ¿no? Y me siento cómodo además estar aquí en Telefónica, que fue un cliente mío de mi agencia durante muchos años. De hecho, hicimos la presentación aquí de esta casa, como la flagship y del iPhone aquí con largas colas. Entonces, no quiero perder
el enfoque que yo tenía hace 6 meses. Espero que se me quite dentro de mucho o que no se me quite mucho, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú nos has lanzado, ¿no? Un poco el hacer el forensic, decías antes de esto. ¿Yo por qué me meto en política? Y estoy de acuerdo con mí. Yo creo que ya nos podemos ir llamando casi amigo Chema, después de vernos en el Parlamento, con los demás, con Guillermo, etcétera, también. Pero ese forensic para mí viene, y coincido contigo, Guillermo, de cambiar el sistema, ¿vale? O sea, yo estaba allí y yo me meto en política después de hacer muchas gamberradas como las que habéis hecho vosotros, que incluso salí en la tele, porque cuando un comunicador hace una gamberrada, ya sabéis, y hay un día que yo estoy viendo la tele y me dice mi mujer, yo veo la tele cabreado, ¿no? O sea, yo veía la tele gruñendo, como tantos españoles, y hay un día que me dice mi mujer, ¿y tú por qué no dejas de quejarte tanto y haces algo, ¿no? Bueno, pues de ahí nace el salto a la política. Y yo di el salto a la política de una forma absolutamente atípica. En lugar de ir a un partido establecido, surgió una oportunidad con un grupo de gente de hacer una startup política que decidimos, y de hecho hicimos un proceso muy profesional, como el que hubierais hecho cada uno de vosotros, que se llamó Vox. No os voy a contar sobre la génesis de Vox, no voy a hacer campaña sobre nuestras ideas, solo os digo que entréis en la web y hagáis el test de las 100 propuestas. Solo os digo que lo hagáis, aunque no estéis en absoluto de acuerdo. Hacedlo y lo miraréis. Entonces, yendo al análisis que trato de que sea de comunicador, 2 titulares. El primero es, y nos has pedido que no hablemos de la actualidad política, voy a intentar escaparme de ello, es españoles, las campañas han muerto. Y yo me alegro de ello. Yo me alegro de ello porque en vuestro mundo, en nuestro mundo, el que debería ser el mundo de la política, no hay campañas. Sí, hay momentos de mayor actividad, pero yo estoy seguro que todos y cada uno de vosotros trabajáis los 365 días del año y luego haciendo cumplimiento de la conciliación espero que paréis, aunque ya sé que en comunicación paréis poco. Pero eso es la vida de un comunicador. Voy a tratar de no meterme en política, voy a quedarme en la comunicación. Las campañas son un elemento atípico, son elementos que tienen incluso situaciones absurdas, ¿no? Es lo de la jornada de reflexión, que en otros días se llama la jornada de la no borrachera, ¿no? Yo trataba de explicárselo hace 2 años a los alumnos de campañas políticas en el IE y tratábamos de analizar qué sentido tiene que durante 24 horas te tengas que quedar en casa. Y claro, teniendo alumnos de todo el mundo, pues llegabas a la conclusión, es que la gente se emborracha, es que hay tiros. Claro, aquí no hay tiros, afortunadamente, en las vísperas de jornadas electorales. Pero ese es el origen de que haya una jornada de reflexión, porque a las elecciones ya llegamos todos reflexionados de casa. Entonces, ¿las campañas tienen un sentido? Bueno, pues yo creo que el gobierno, como tú bien dices, debería normalizarse, la política debería ser la política de las personas. Fijaos, estoy de acuerdo con uno de Ciudadanos y con uno de Podemos. Noticia. Pero porque es lógico, porque la sociedad trabaja 365 días al año y, por tanto, deberíamos ser capaces de hacer, y estoy de acuerdo contigo, y de comunicar, como hacéis todos vosotros, los 365 días del año. Entonces, ¿qué pasa? El primer titular es, por tanto, las campañas han muerto, y es bueno, en mi modo, no es la posición de Vox a lo mejor, pero sí es la mía, yo creo que es bueno, porque eso significa que nos tenemos que currar, los que hemos dado el salto a la política, o los que llevan ya mucho tiempo en política, nos tenemos que currar esa confianza del ciudadano día tras día. Y eso es el 1 de enero, el 31 de diciembre y también el día que se meten los votos en la urna. Yo creo que eso es muy sano y muy bueno. Otra cosa es que luego un partido decida meterse en una maratón de secuencias electorales para quemar al otro. Eso también es táctica más política que comunicativa. Pero yo creo que también es una... Oye, que yo me quito el sombrero cuando el contrario o el rival hace algo bien. Y yo creo que es una táctica que un partido de gobierno ha tomado la decisión de ir haciendo muchas elecciones para ir quemando al otro. Y me lleva al segundo titular que os había prometido. Y el segundo titular es: el sistema, desde el punto de vista de la comunicación política, está dopado. Y ha estado dopado durante casi toda la transición española. Y además es la base de gran parte de la suciedad sistémica que tienen las campañas políticas en este país. Y no hablo de las palabras, no hablo de los insultos, no hablo de las agresiones verbales, hablo de la financiación. El sistema está dopado. Yo os invito a cada uno de vosotros que analicéis las campañas de los últimos 20 años de los partidos políticos en España y luego lo que han declarado por inversión en esas campañas. Y todos vais a llegar a la misma conclusión que llegué cuando entré en este sistema con 0 euros. Está dopado el sistema y alguien miente. ¿En qué miente?
¿En qué hay dinero negro? Pues de ahí vienen las financiaciones irregulares de los partidos, además de que se la lleva alguno a su bolsillo, vienen de hacer campañas multimillonarias que no se podían permitir. Alguien me decía el otro día, eso lo empezó el Partido Comunista con el oro de Moscú cuando llegaron. Entonces los socialistas llamaron y salió aquello del flic and floc, ¿os acordáis? Todos los escándalos de financiación han sido dinero, o el Agurtel, etcétera, todo ha sido dinero para ir a las campañas y alguno que se va el dinero. Y ese dopaje del sistema es la siguiente fase en la que yo creo que nos tenemos que meter. Yo, afortunadamente, creo que he visto algunos partidos que sí lo hacen bien, que hemos logrado, y en mi caso no tengo el adanismo ese de decir, es que voy a inventar la rueda, ¿no? Pero yo creo que nosotros sí hemos demostrado que se puede hacer una campaña, se puede estar en esta Champions League sin grandes fichajes y pagándotelo de tu bolsillo. Eso fue lo que hemos demostrado en las últimas 4 campañas electorales y yo invito a todos a que hagáis el ejercicio de reducir el gasto. Pero no el gasto de las pancartas, etcétera, sino de pensar en el concepto del gasto que se hace, y como tú muy bien decías, y lo decías tú, esta intoxicación del sistema que se hace. Y solo lanzo el debate, y si alguien quiere entrar a él, fantástico. ¿Hay medios privados en España, por ejemplo? ¿De verdad existen medios privados en España que se financian sin dinero público? Y no hablo de las televisiones españolas o TV3. Hablo de medios que se deben fundamentalmente a la inversión institucional. Eso es el dopaje al que me refiero. Y eso es irregular y me parece que es una cosa que deberíamos cambiar. Bueno, pues habéis hecho un buen inicio. Falta. Bueno, Te falta Jorge. Nosotros en realidad, bueno, primero agradecer la invitación porque nosotros somos una fuerza extraparlamentaria a día de hoy y será de los pocos debates a los que nos inviten en esta campaña, así que lo agradezco el doble que el resto. Nosotros no teníamos que estar en esta campaña porque esta campaña no tenía que estar produciéndose. Nosotros podríamos estar preparados para dentro de 2 o de 4 años, pero las cosas son como son y han sido como han sido, ¿no? Nosotros vamos en esta campaña a transmitir 2 mensajes claros, ¿no? Con nosotros es más fácil un gobierno progresista y luego hay una opción muy clara, por primera vez desde toda la transición, una opción nítida de que haya un referente del Partido Verde Europeo en el sur de Europa, en España en concreto, ¿no? Que parecía que teníamos como una maldición bíblica. Yo creo que esos 2 elementos son claves en nuestro mensaje y son los que vamos a intentar trabajar y los que estamos intentando trabajar durante toda la campaña a través de propuestas y con una campaña modestísima, ¿no? Nosotros somos una startup, pero en el garaje en estos momentos, o sea, sin nada más, ¿no? Y además en un contexto que todos sabíamos que iba a pasar, el contexto catalán, pero que a las fuerzas nuevas nos hace especial daño. Eso no cabe ninguna duda, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una posición federalista muy alejada del independentismo, una posición de lealtad con el gobierno de España, seguramente la de mayor lealtad hasta estos momentos, y eso podría no generarnos mucha erosión, ¿no? A una fuerza como la nuestra, pero ese no es el problema, ¿no? El problema es que mientras se habla de Cataluña es imposible colocar ningún mensaje más, ¿no? Mientras se hablaba de Cataluña ha habido una catástrofe ecológica en el Mar Menor y ha durado 2 días en los medios, ¿no? Y en Twitter un poquito más, las imágenes de los peces muriendo, una catástrofe con causas completamente incardinadas en las políticas públicas que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, ¿no? En Murcia. Y sin embargo es imposible superar eso, incluso aunque no tengas una posición, digamos, problemática en absoluto en Cataluña. Y además es raro porque esta campaña, la anterior campaña se dio cuando se dio, porque no quería estar durante el juicio del proceso, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a una campaña que es inmediatamente después del juicio del proceso, que es una cosa absolutamente, a mí me parece muy extraño, pero bueno, es lo que hay. Yo, de todas maneras, aquí sí que 2 cosas como de optimismo. Esta foto que tenemos hoy aquí, quitando que somos todos tíos, yo tenía que ser Rita Maestre y hubiera mejorado mucho la foto, desde luego, es una foto que se da en toda Europa. Es decir, en toda Europa lo que es un sistema de partidos muy semejante a este, con una posición más de extrema derecha, o como queramos llamar, un partido popular, un partido liberal, un partido socialista, un partido más vinculado a la izquierda unitaria europea y un partido vinculado a los verdes europeos, ¿no? Esta foto es muy típica. El problema es mientras se produce, ¿no? El momento de desgarro del sistema de partidos desde que empieza la crisis económica hasta ahora que no se ha acabado de cerrar. Yo creo que en buena medida el sistema de partidos en España se cierra ahora, porque es muy semejante al sistema europeo, ¿no? Y en otros países no pasa nada por esto. En Holanda seríamos el doble, y habría gobierno y habría políticas públicas. El problema ya es más de cultura política y de acostumbrarnos a lo que es normal en el resto de Europa, ¿no?
a pactos que a veces en España se dicen como contra natura y qué horror y despiertan sectarismos terribles y es horroroso, y en otros países funcionan así. Hay políticas públicas, hay políticas públicas en las que se ponen de acuerdo distintos partidos y hay otras en las que se ponen otros. Y hay gobiernos apoyados en liberales, verdes y socialistas, hay gobiernos apoyados en todo tipo de coaliciones. Yo creo que eso es bastante normal. Yo insisto, creo que el sistema de partidos más o menos se va a cerrar en estas próximas elecciones, quizá con la única duda que yo tengo, que es que sí creo que va a haber más partidos locales, va a haber más Teruel, existe en el futuro, ¿no? Porque la gente también está aprendiendo de ciertas cosas, ¿no? Va a haber más partidos muy locales. En ese sentido, creo que, por ejemplo, el PRC le irá bien estas elecciones, creo que Teruel existe entrará y habrá, quizá por ahí pueda modificarse, pero el sistema más o menos se cierra. Y otra cuestión optimista de cara a lo que hablamos de el relato y las políticas públicas, ¿no? En los partidos siempre históricamente pues están los de la comunicación, están los del programa, ¿no? Está el relato, están las políticas públicas. Bueno, yo creo que en las primarias estadounidenses, en las primarias demócratas, hay cosas muy positivas en ese sentido, ¿no? La campaña de Elizabeth Warren está, digamos, haciendo de las políticas públicas un relato. Está consiguiendo incardinar dentro del relato una serie de políticas públicas o de planteamientos políticos muy claros, ¿no? Y creo que eso es una novedad. Elizabeth Warren, en otro sentido Bernie Sanders y también Andrew Yang, en esas primarias está viendo, yo creo, novedades comunicativas en cómo integrar, ¿no? Lo que está diciendo Warren en cada intervención es: yo tengo un plan para esto, ¿no? Ya hay camisetas de yo tengo un plan para no sé qué, y al final declina ciertas políticas públicas sobre elementos claves de la política estadounidense, y creo que son elementos a estudiar y que creo que sería positivo atraer hacia, ¿no? Los verdes europeos en ese sentido también han sido, yo creo, pioneros en eso, al no tener grandes líderes conocidos y tal, de integrar las políticas públicas en un relato, en una política de comunicación, yo creo de forma más eficaz que otros. Yo, si me permitís por alusiones una cosa, yo estoy percibiendo en vuestro discurso una dicotomía entre comunicar cuando ya lo tienes claro o cuando ya lo haces y pasas a darle a Peláez para que coja el altavoz y se ponga a contarlo. Nosotros precisamente estamos en lo contrario, estamos en que la comunicación tiene una intrínseca vinculación con la verdad, tiene una intrínseca implicación ética y tiene que estar en el hacer, no en el contar. O sea que para que sepamos dónde estamos todos, porque estamos mucho más cerca de lo que estáis diciendo de lo que a lo mejor parece de vuestras palabras a veces. Sí, yo si me permites, bueno, me gustaría preguntaros, ¿bien o muy bien esta primera pregunta? Muy bien. Muy bien o excelente. No, bueno, estáis muy callados. Están muy callados, igual es que es primera de la mañana. No, bueno, yo lo que quería recoger es que sí, yo creo que lo habéis visto, hay muchísimos puntos en común del debate de fondo, y yo creo que eso es muy alentador. Bueno, desde luego por la parte que me toca me hace mucha ilusión escucharos. Y luego conectar con Miguel, es el hacer y el contar. No entendemos nuestra profesión de otra manera, desde ese punto de vista. No va de relatos. No va de relatos. Luego puedes tener un relato además muy bonito. Pero bueno, me refería un poco a la dicotomía que establece la posmodernidad, ¿no? Sí. O sea, la posmodernidad lo que nos dice es que el relato es performativo y por lo tanto cambia la realidad, ¿no? Es parte de ese contexto. Pero sí que trato de poner en contraposiciones, que está claro que en una democracia liberal es evidente que tiene que haber mucha comunicación y que es un elemento clave para que funcione, ¿no? Eso es claro. Pero sí es verdad que, por lo menos desde mi punto de vista, uno termina un poco harto de que haya esa descompensación brutal. O sea, el elemento comunicativo es el elemento instrumental que te permite acceder a. Pero cuando no te permite acceder a y todo es, ¿no?, en sí mismo una cuestión de relato, pues ahí es cuando tenemos problemas. Y hay un problema fundamental, que es las dinámicas que se han producido en los medios de comunicación y los tiempos de comunicación hacen muy complicado explicar algo que no sea muy sencillo. Con lo cual, no sé, cuando tú tienes una idea compleja que exponer sobre un tema concreto, no tienes una plataforma donde hacerlo. Bueno, te la construyes. Sí, pero quiero decir, nadie te va a dedicar el tiempo, que es muy complicado. En la época de Twitter, de los tiempos de televisión, de 2 minutos, 4 minutos, tal, pues sí, bueno, puedes hacer una tribuna en un periódico, pero vamos a ser claros, ¿cuánta gente se lee una tribuna en un periódico entera? Entonces, es muy complicado
con las dinámicas de medios que nos estamos imponiendo, no la política, todo el mundo, porque esto vosotros también lo sufrís permanentemente, es muy complicado. Y existe el problema, y corremos el riesgo, de que eso arrastre a una simplificación absoluta de las propuestas. A mí, en alguna ocasión, me ha ocurrido, en algún debate o lo que sea, entrar un poco en profundidad y hacerte sorna. Decir, una lección de historia, ahora una lección de antropología o tal. Incluso se banaliza con esta cuestión y yo creo que ahí coincido un poco con la esencia de lo que tú dices, Chema. Y a eso deberíamos echarle un vistazo todos a este asunto también, ¿eh? Perdón. Sí, yo, de este debate a mí lo que me surge un poco es una reflexión, ¿no? Puede parecer que una campaña electoral es solo comunicación y creo que eso es un grandísimo error. Es decir, ¿qué es un partido político? Es la primera pregunta y por eso llevamos a cabo campañas electorales y concurrimos a unas elecciones. Y un partido político es un proyecto político y, por tanto, desde ese partido político y ese proyecto político, medidas políticas, acciones públicas que buscan dar soluciones a problemas que tiene la gente. Esa es la realidad de una campaña electoral y de un proyecto político. Ese proyecto político, además, no es única y exclusivamente un candidato con, entre comillas, su marca o su imagen para esa campaña. Es una auténtica estructura real de implantación y de agentes electorales que en todo un territorio, o por lo menos cuando hablamos de una campaña electoral en el Partido Popular, ¿no? Entonces, ese es el verdadero, digamos, el contenido de una campaña y que la afrontamos viendo cómo la comunicación actúa e interactúa, pero sin perder de vista que no es un proyecto político ni un plato de televisión, ni un show todos los días, ni la búsqueda del tuit más original. Y que eso también, pervertir a veces la política en solo comunicación, es también lo que está generando frustración y lo que está generando desconfianza. Y en ese sentido, desarrollar una campaña política, una campaña electoral es muy complicado, porque no es única y exclusivamente todos los días tener los equipos y dentro de los grandes equipos de campaña tener un gran equipo de comunicación. Es cierto y podremos hablar que los equipos de comunicación han cambiado muchísimo en el peso que tienen dentro de la organización de una campaña electoral. Antes, evidentemente, los medios eran los que eran, las campañas única y exclusivamente estaban centradas en grandes mítines, en un medio de comunicación, una televisión o dos televisiones. Hubo un momento en que pasamos a tener 3 televisiones y aquello era otra historia, ¿no? Pero evidentemente yo creo que sí que haría también la reflexión de que no podemos perder de vista que una campaña electoral tiene que tener fundamentalmente propuestas y que si no tiene propuestas, evidentemente no es una campaña electoral. A partir de ahí, todos los canales abiertos a comunicar y adaptarnos como partidos a todos esos canales porque nos abren nuevas ventanas de oportunidad para llegar al votante. La necesidad también de segmentar, no la necesidad, la posibilidad que nos han dado los nuevos cauces de comunicación para segmentar muchísimo y, por tanto, ser todavía más precisos y que cada uno pueda recibir aquello que realmente le puede interesar más por la franja de edad, por dónde se mueve, etcétera, ¿no? Pero me parece importante no perder de vista que una campaña electoral, si no tiene un proyecto político, que es un programa político, un programa electoral, no es una campaña electoral, por lo menos para nosotros como partido, y creo que no debemos perder, aunque aquí estemos viéndolo desde el ámbito de la comunicación, por estar en este foro, que eso es importantísimo a la hora de afrontarlo. Yo, mira, a mí me preocupa... Yo, estando de acuerdo con la premisa de que los tiempos de atención se están reduciendo, y eso lo habéis visto en nuestras vidas profesionales, hemos visto los titulares, etcétera, los medios de comunicación se están adaptando a ello, tienes toda la razón, Guillermo. Y con Chema también voy a estar en parte de acuerdo, pero a mí lo que me preocupa es una cosa, es el efecto, pensar en algunos partidos políticos, lo estamos observando, que tratan a los votantes como si fueran Dory, la de Buscando a Nemo, ¿no? Como si no tuvieran memoria. Y pensando que la gente no tiene memoria,
hemos entrado también en una dinámica muy peculiar que es la de política de temporada, ¿no? Estamos en la temporada de primavera, en la de verano, en la de otoño, en la de invierno. Totalmente de acuerdo, Cuca. Yo creo que los movimientos políticos se tienen que estructurar cada uno como quiera. Yo no vengo a dar lecciones a nadie de cómo se tiene que estructurar. Igual que Elon Musk no le da lecciones a la industria automovilística o la industria automovilística a Elon Musk. Puedes optar por una de las dos vías, ¿no? Y cada uno que vaya por la que quiera. Yo probablemente tengo más simpatía por Elon Musk por razones evidentes de su capacidad de digerir, como vosotros tratáis todos los días, que el CEO, que el directivo entienda que él es un eje fundamental de la comunicación, que no es una cuestión de asesores, que es una cuestión de autodisciplina. Entonces, esa política de temporada lleva a que claro, se desvirtúan. Entonces, hay gente que nos dice, por ejemplo, a nosotros, es que, oye, ¿no vais a cambiar los puntos del programa? Y digo, no. Nosotros somos un movimiento más cultural en lo que hemos nacido de lo civil a defender una serie de ideas y no, porque sea otoño o porque sean las terceras elecciones, no voy a cambiar de defender mis ideas. Y eso me parece, a ver, que yo entiendo legítimo que cualquiera se adapte al mercado como quiera, pero hay compañías que son compañías de temporada, que son de retail y cambian el lineal cada temporada y cambian el diseño y el packaging y todo lo que quieras, ¿no? Pero hay otras compañías que son estables y sólidas a lo largo del tiempo. A mí, sinceramente, me siento más cómodo en eso porque yo creo que lo que hemos visto en las compañías, si trato de llevarlo de la experiencia, me parece que es mucho más sólido. Y por último, lo que me parece es que, de nuevo, lo de los recursos. Yo creo que ese dopaje del que hablaba antes ha llevado también al mundo de los gurús, asesores y a un problema. Y yo lo llamaría el del síndrome de Munchausen, ¿no? El de voy a crear un montón de problemas, y tienes toda la razón, Cuca. O sea, estamos aquí para resolver problemas, pero lo que no estamos es para crearlos, para excitar con un incendio, por muy controlado que sea, desde un partido de gobierno, para que la gente hoy esté en un problema que no existía. Yo creo que, para lo que no está la política, y yo desde luego no voy a colaborar en eso, es para crear problemas donde no los hay, para luego venir y aparecer como que los resuelves. A mí eso es, en medicina tiene el nombre, es el síndrome de Munchausen, que le provocas una enfermedad a alguien para luego tener el acto heroico de resolverlo. Yo creo que efectivamente estamos para resolver problemas y a ser posible con ideas firmes. Y además, Guillermo, tienes toda la razón, estructuradas y basadas en algo lo más intelectual posible, porque si no estamos en el mundo del titular. Vamos a darle la palabra a Rafa y luego vamos a dar algunas preguntas del público que ya nos están llegando. Sí, rápidamente, volviendo a la confianza, es muy importante. Cuidemos a las instituciones, lo decía Guillermo y yo estoy completamente de acuerdo. Detrás de las instituciones no hay nada. Si queremos organizar el espacio público compartido de una manera democrática, necesitamos instituciones. Cuidémoslas, no las denostemos sistemáticamente. No hagamos antipolítica per se. Denostemos a los protagonistas del Parlamento, pero no al Parlamento. Denostemos a los protagonistas de las campañas, pero no a la existencia de las elecciones mismas, porque, insisto, no hay alternativa para poder convivir en un marco democrático. Eso sí, mejoremos las instituciones. Yo no sé si ampliar los casos de utilización de las listas abiertas ayudaría, Guillermo, porque listas abiertas tenemos en el Senado y no es precisamente una institución modélica en estos momentos, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar todos. Yo empezaría por los propios partidos, que son las organizaciones llamadas por la Constitución a vehicular la participación política. ¿Estamos vehiculando la participación política de la ciudadanía de una manera eficaz los partidos políticos? El mío es más viejo que hay aquí, y yo soy autocrítico, pero no sé yo si los nuevos partidos han ayudado mucho a ese respecto o han caído en el mismo vicio, en la misma esclerosis que podamos haber planteado algunos de los que llevamos algún tiempo. Yo creo que hay una cierta frustración en la demanda de participación política de la ciudadanía. Hoy la ciudadanía quiere participar más en clave activista que en clave de compromiso ideológico global. Y los partidos políticos, yo no sé hasta qué punto estamos dando satisfacción a esa demanda. Y tenemos que hacer autocrítica y mejorar a ese respecto, no solo en campaña, sino en el día a día, ¿no? Y la propia comunicación política, tiene que hacer algo de autocrítica. De vez en cuando habrá que diferenciar información y opinión.
Esto del periodismo de trinchera, en fin, pues también tiene un problema en cuanto a la calidad de nuestra democracia. He visto recientemente la serie esta de Roger Ailes, La voz más alta, decía, la comunicación política no va de dar información, va de decirle a la gente lo que tiene que pensar y lo que tiene que sentir. En fin, yo no sé si hay mucha gente que ha tomado nota literal del consejo, ¿no? A lo mejor habría que reducir también un poquito el grado de espectacularización de la comunicación política. Yo todavía tengo en mente aquella frase del compañero Fortes en el debate de Televisión Española, que les dijo a los contendientes cuando aquello bajaba de intensidad, por favor, piérdanse ustedes el respeto. Claro, en fin, a lo mejor tenemos que mejorar un poquito todos, ¿no? Instituciones, partidos, comunicación política. ¿Las campañas son útiles? Yo creo que sí. Son útiles para concentrar el mensaje, para llamar a la participación y la movilización en unos días en concreto. Es verdad que si no has hecho tu trabajo durante el resto del tiempo, en campaña electoral no puedes corregir ese vacío, ¿no? Esa falta de diligencia. Yo creo que merece la pena mantener las campañas electorales, sobre todo ahora. Yo que llevo unos cuantos años haciendo campañas, sé que antes prácticamente los resultados que vas a tener la noche electoral eran los que medías al inicio de la campaña. Prácticamente no había diferencia. Si acaso se intensificaban las tendencias. El que iba hacia arriba iba un poco más hacia arriba, el que iba hacia abajo iba un poco más hacia abajo. Ahora la cosa ha cambiado. Hay muchísima gente que decide en los últimos días, muchísima gente. Hay muchísima gente incluso que decide ante la urna. Esto antes no ocurría, por lo tanto las campañas tienen importancia a la hora de fijar mensajes, de, sobre todo, a mi juicio, en lo que nos concierne a todos, llamar a la movilización. Insisto yo, en materia de campaña y de comunicación política, una demanda que debe venir de la propia sociedad es, lo decía también Chema, vamos a subrayar los contenidos sobre las performances o sobre los relatos, se decía aquí. Esta es una demanda que tiene que ver la ciudadanía y me parece muy bien. ¿Por qué no se habla más de qué planteamos cada uno de nosotros frente al problema del paro, o frente al problema de la fiscalidad en este país, o frente al problema del cambio climático? Ojalá y consiguiéramos en la agenda introducir esos temas en mayor medida, y esa es una demanda que tiene que venir de la propia sociedad, porque nosotros aquí estamos para dar satisfacción a las demandas que nos llegan de la sociedad. Si eso se nos demanda, yo creo que nosotros reaccionaremos de una manera más precisa al respecto. Gracias. Sí. Yo, de acuerdo en un par de cosas que ha dicho Rafa, yo creo que las campañas sirven en estos momentos cada vez más. Creo que es en este momento del ciclo político. Creo que cuando se consolide un sistema de partidos más estabilizado servirán menos, pero ahora mismo, de una elección a otra, es el momento de la historia de España que más gente cambia de partido. Y es el momento de la historia de España que más gente decide en la última semana, ¿no? Y eso es así, por datos, ¿no? Y eso yo creo que también está llevando, en este momento de implosión del sistema de partidos, donde van entrando partidos nuevos, a que todos los partidos, mientras se consolida el sistema, se ven atacados como poco por dos flancos, ¿no? Con lo cual, digamos que los mensajes tienden a ser más defensivos y más sectarizados frente a momentos, cuando era un bipartidismo cuasi perfecto, donde se producía una cierta pelea por electorados más centrados, etcétera, o en sistemas pluripartidistas pero más estabilizados, donde sí se produce ese tipo de pelea. Yo creo que estamos en un momento donde casi todo el mundo lo que hace es pelear por sostener lo suyo, y lo suyo desde lo más duro, ¿no? Y luego, si durante la campaña puede ampliar un poco más, pues bueno, ¿no? Y eso hace las cosas más feas. Y luego otra cosa que ha planteado Rafa, que yo creo es clave, y nosotros así nos lo planteamos, y desde luego será nuestro camino antes de que hubiera estas elecciones. Tenemos buenas organizaciones, ¿no? Aparte de tener buenas políticas públicas, de tener buena comunicación política, yo creo que los partidos en España somos bastante malos, todos, ¿no? Somos malos en tasa de afiliación, somos malos en democracia interna, somos malos en pluralismo, y que nosotros nos lo planteábamos este reto como, sobre todo viniendo de ciertas experiencias que yo creo no han sido para nosotros lo que no han colmado nuestras expectativas, oye, tenemos que hacer un partido bueno, tenemos que hacer un partido primero que se financie bien y que sea saludable en los métodos de financiación. Tenemos que hacer un partido de militantes, ¿no? Tenemos que hacer un partido donde haya, digamos, unas reglas de pluralismo, de democracia razonables,
y lo del pluralismo lo recalco, donde el pluralismo sea una cosa completamente razonable, digamos, que se sienta un cierto republicanismo interno, que yo creo no hemos sido capaces durante estos años de llevar a cabo esos cambios, y creo que eso es fundamental. Creo que eso es fundamental y que para nosotros, desde luego, como nos lo planteamos, ese es parte de nuestro mensaje de cara al futuro. Nosotros, cuando pasen estas elecciones, pase lo que pase, nos dedicaremos prácticamente un año a construir una organización, y creo que cómo hagamos eso va a ser un reto clave para nosotros, ¿no? Si hacemos un mal partido, no vamos a consolidarnos. Si hacemos una buena organización, yo creo que tenemos posibilidades, ya digo, de eso, de ser el referente verde del sur de Europa. Pero es que también hay que saberse medio. Quiero decir, un gran problema que yo creo que ha habido en España, y no es fácil culpar a nadie, porque yo creo que todo el mundo está aquí creyendo que hace el bien, de siempre, históricamente, es que los partidos se han convertido en un fin. Y entonces hubo un momento en que todo el esfuerzo y todas las administraciones y todo iban a sostener al partido. Por eso yo incidía mucho en la idea de quitar el protagonismo a los partidos. Y luego hay otra cosa, y aquí hablo, como ha dicho Víctor antes, hablo por mí, por mí totalmente. El otro día nos preguntaban, ¿a quién beneficia lo que está pasando en Cataluña? Digo, a nadie. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, quien esté pensando a quién beneficia lo que está pasando en Cataluña, tiene que dedicarse a otra cosa. Yo no lo quiero en la vida pública, a quien esté pensando eso. Entonces, ¿pero no crees que ha habido un uso político de la crisis en Cataluña, precisamente? Es que es una crisis política. Y por lo tanto ha habido un uso electoralista. Habrá que hacer política cuando arden las calles, y no, pero lo que no podemos es callarnos. El problema está en buscar siempre, o sea, banalizar todo en términos electorales. Todo. Incluso lo que abre la puerta a otra cosa absolutamente distinta, lo que abre la puerta, oye, que tenemos Baleares, tenemos Valencia, tenemos Navarra, ojo a lo que viene, y si no se pone coto a lo que podemos tener dentro de 15 años. ¿Cuántas gente puede echarse a la calle dentro de 15 años si no acotamos este tema de forma conjunta desde diferentes ideologías y nos creemos que somos un país y no 17? Eso es un problema fundamental, y la comunicación ahí tiene mucho que ver también, porque es que se banaliza todo. O sea, tenemos a un policía en la UCI que le han tirado una roca en la cabeza y está diciendo, ¿a quién beneficia esto? Tío, ¿pero qué me estás contando, por favor? O sea, eso también yo creo que hay que... Yo creo que aquí habéis abierto un tema que, si me permitís, voy a cortar. En aras a las preguntas que nos están llegando ya vía Twitter de la gente que está escuchándonos al otro lado. Empiezo por una que me pasan a mí, que es procesos electorales, encuestas y fake news. Y el derecho a recibir información veraz, y certifican veraz. ¿Y qué tienen que decir los partidos sobre el derecho a recibir información veraz? Y conecta mucho con cómo comunicamos, qué contamos, narrativas, hechos. Y si quieres, otra que viene del público es precisamente cómo se controla el mensaje en una campaña en la cual cada candidato y cada persona de vuestras organizaciones puede estar tuiteando, puede estar hablando, puede tener que hacer su interpretación del relato. Entonces, ¿es mejor tener más control o hay que aprender a vivir en esa montaña rusa? Que es de un lado y de otro. La respuesta yo creo que la tenéis aquí, cómo se gestiona en una organización. Yo veo los partidos, a ver, yo perdonadme, pero sigo viendo los partidos como organizaciones un poquito raritas, que viven en un mundo raro, pero organizaciones pues como es cualquiera de aquellas en las que vosotros trabajáis, sean ONG o sea con deseo de gestionarse para conseguir un resultado en la última línea ¿no? de la cuenta de resultados. Yo lo veo igual. ¿Y cómo lo gestionáis vosotros? Pues con control, con amplitud de miras, con formación y con cultura, ¿no? Cultura empresarial. Yo siempre... Alguien en el mundo de la publicidad hace muchos años decía que la empresa que mejor gestionaba su comunicación en toda la historia, últimamente no les va muy bien, es la Iglesia Católica, ¿no? El símbolo sencillo, reproducible, tal, y además, oye, el decálogo rápidamente memorizable, los 10 mandamientos, sin bajar, o sea, y no podemos decir que la Iglesia, la crítica que hacía antes Guillermo, no tenga toda la profundidad ideológica, doctrinal, etcétera. Pero fíjate, alguien que es enormemente abstracto, sin embargo, era capaz de bajar a tierra en 10 mandamientos, incluso si no os acordáis, y si no, quereros a 2, exacto, y si no, amén. Es que a ver, pero eso tiene que ver con el control, pero por eso yo creo que tienen menos de sistémico, menos de ser sistemas de comunicación que ser culturas de comunicación. Yo creo que la respuesta en nuestro caso ha sido aplicar un movimiento cultural, es decir, que la gente
casi de saga vikinga, de esto es lo que pensamos nosotros, hablamos tanto que esto es lo que hemos cuajado, y encima la gente se anima, se pone la pulserita y encima suelta pasta, ¿no? Para que esto vaya adelante, porque ya es un relato en el que no es un relato, es que es la historia de lo que nosotros queremos ser y lo que nosotros queremos que se sepa ahí fuera. Entonces eso es cultura y no tanto organización, trabas, decalo, no, ¿sabes? Límites, sino cultura que ayuda a interiorizar y aportar a la gente. Tú respondes a una pregunta que me acaba de llegar, el relato es la cultura. Es que voy por delante. Es una cosa. La cultura es tu relato. Sí, efectivamente. No, pero es que lo del relato es otra cosa. El relato es como lo cuentas. La cultura es una cosa y luego las novelas que haces dentro de esa cultura son otra cosa. Las novelas, las obras de arte. Yo lo mantendría separado, ¿eh? Yo creo que es más importante la cultura que sus expresiones culturales, que sería la obra de teatro, el cartel, la pintura. ¿Me explico? No me quiero poner muy filosófico, pero me entendéis, ¿no? Que yo creo que es más interiorizado ese aspecto cultural que la expresión de el pin que me pongo esta temporada o el que me pongo el año que viene. Cuca y Rafa Lo de los querían fakes. intervenir. Perdón. No. Bueno, enseguida. Lo de los fakes me parece muy importante. Importante porque está viendo cómo determinadas mentiras están condicionando procesos públicos muy, muy relevantes. Podemos hablar del Brexit, podemos hablar de la campaña norteamericana que llevó a Trump al poder, y yo aquí lo estoy viendo también de alguna manera a otro nivel, por suerte. Yo no creo en una regulación pública en los límites a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Es muy peligroso, porque ese es el fundamento básico de una democracia. Pero sí creo en autorregulación. Sí creo en estos mecanismos que están surgiendo y que debemos potenciar de prevención, de verificación, de contraste y de desmentido en el propio mundo de la comunicación. Oiga, que nos vigilen a todos y que vigilen a los propios medios. Y que inmediatamente surja el mecanismo de decir, oiga, esto que se acaba de decir y que es tan polémico, oiga, ¿esto es verdad o no? Y que en el propio mundo de la comunicación se vele porque no haya impunidad y las mentiras queden desveladas. Autorregulación más que regulación pública. Y en relación al control del mensaje cuando son muchas las voces. Malo cuando te tienes que plantear esto de a ver cómo controlo porque no se me vaya el mensaje. Eso quiere decir que el mensaje no está bien interiorizado en la organización y has fracasado de alguna manera. Si el mensaje está claro, si la razón de voto está muy clara, si lo que le ofreces a la ciudadanía está muy claro, el conjunto de la militancia y de los candidatos se atienen a un mensaje que es muy evidente. En todo caso, hay mecanismos prácticos para que todos tengamos más o menos claro cuál es la manera de expresar el mensaje en cada momento. Pero insisto, tienes un problema si es que cada uno dice una cosa diferente, porque eso quiere decir que no tenemos la razón de voto bien expresada. Y si los propios no lo entienden, ¿cómo lo van a entender los electores? En fin, ¿no? En relación a, yo creo que más o menos coincido con Rafa en que hay que poner coto al tema de las fake news, ¿no? O todo lo que pueda ser manipulación. Creo que es fantástica la pluralidad y la libertad. No se puede entender una democracia sin esos dos pilares. Y cuanta más libertad y más pluralidad, mejor. Pero esa pluralidad y esa libertad no la tendremos garantizada si no somos entre todos capaces, y me parece muy interesante ese planteamiento compartido de autorregulación, de velar todos por que no exista la mentira y, por tanto, siempre pues al final contrastar o desmentir rápidamente para, desde esa verificación, garantizar que al final ese ciudadano, y sobre todo si hablamos en una campaña electoral, la información que recibe es veraz y sobre todo no hay una manipulación detrás, que es de lo que estaríamos hablando, ¿no? Y es por lo que todos debemos velar, porque ahí está la auténtica calidad democrática que tenemos como país. Y en cuanto a cómo nos organizamos, bueno, yo sin querer entrar en debates me llama la atención, aquí estamos, por decirlo de alguna manera, dos partidos con una larga trayectoria y otros partidos que han surgido en los últimos tiempos que cuando escuchas sus reflexiones al final lo que acaban añorando es la organización que tenemos los que ya llevamos un largo recorrido, ¿no? Porque desde esas plataformas ahora buscan cómo tener una organización de implantación territorial. Pero bueno, dejando ahí esa, sin ánimo de entrar en debates, creo que es muy importante cómo nos organizamos. Bueno, hay algo claro. Cuando tú tienes un programa electoral en el que se lleva trabajando desde una manera compartida por toda una organización política, más o menos un año antes mínimo desde el planteamiento de una fecha electoral, evidentemente la coincidencia es el proyecto compartido.
conocido y perfectamente consensuado internamente dentro de la propia organización. Y cuando hablamos, en nuestro caso, del Partido Popular, de una organización que tendría pues, más de 8.000 equipos en el ámbito territorial, porque en todos los municipios tenemos gente y eso significa que ellos son nuestros agentes electorales o nuestros candidatos. Y fundamentalmente es ahí, aparte de mecanismos que funcionan perfectamente y de máxima actualidad, pero bueno, a veces decimos el sentido común, y ese sentido común dentro de un partido no deja de ser el proyecto compartido de principios y valores que te hace saber perfectamente en qué momento te encuentras y cuál es la respuesta del partido, ¿no? Una pregunta del público que vamos a responder casi a mano alzada. Nos hablan de la libertad de financiación y la legalidad de la financiación de los partidos en mundos como el inglés o como el estadounidense, y nos preguntan cuántos de vosotros, os pido que levantéis la mano los que dijerais que sí, que estáis de acuerdo, estaríais de acuerdo con un sistema como ese en España, una financiación absolutamente legal, ilimitada, transparente y controlada por un watchdog, por alguien que sea un certificador de que de la trazabilidad de eso. Con un matiz, sin dinero público, quieres decir. Bueno, yo creo es que no es lo mismo. El sistema americano y el sistema británico están abiertos absolutamente. Entonces, ¿en qué medida estáis de acuerdo o no con un sistema en el cual existiera esa transparencia absoluta, pero también esa libertad absoluta para la financiación de los partidos? Pero tienen límites, ¿eh? O sea, no se puede aportar al infinito una empresa o para evitar que seas el partido de la empresa. O sea, yo con esas limitaciones... Bueno, ya te diría yo que casi ninguna empresa va a pagar solo a un partido. No, ya, pero quiero decir, ¿sabes a qué me refiero? Que hay unos límites económicos en la aportación. Yo te levanto la mano a medias. Yo la levanto sin miedo. Los grandes escándalos en la política estadounidense actual tienen que ver con la transparencia del sistema de financiación. Exacto, con la falta. Es hasta el impeachment a Donald Trump. O sea que quiero decir que lo nuestro... Os quedáis con el sistema que tenemos. No. Transparencia, sí, americano. Nos hemos quedado 1,5, ¿no? Bueno, pues 1,5. saquen nota. Pero, por ejemplo, Podemos y Ciudadanos han hecho una propuesta de cara a esta campaña y a la anterior sobre el mailing, sobre algunas políticas de gasto electoral, que está muy bien. Y no sé por qué no se ha hecho. O sea, ¿por qué no hay un envío unificado de mailing, que es una de los grandes gastos electorales y uno de los grandes lavaderos de gastos electorales? Nosotros hemos propuesto... Y un problema ecológico. Nosotros lo que decimos nosotros es que los partidos se financien con las cuotas, los partidos, los sindicatos y las patronales se financien, qué barbaridad, qué ultras somos, con las cuotas de sus afiliados. Punto. Ni un duro público. Yo eso sí que quiero impugnarlo, ¿no? Porque, tienes libertad. porque sí me parece que tiene que haber dinero público que financie a los partidos, y es más, me parece que el modelo alemán en ese sentido ha sido un ejemplo. Es decir, precisamente para que no se den ese tipo de clientelismos entre los capitales privados y la actividad política, la actividad pública, tiene que reconocerse que la actividad política, por antonomasia, es una actividad pública y, por lo tanto, deben ser las arcas públicas quien financia la actividad de los partidos. Los alemanes en ese sentido son un ejemplo de transparencia. Ejemplo de transparencia. Y luego tienen la Siemens, Flick y Flock financiando el AVE español. Bueno, pero quiero decir que sí me parece que para ganar en transparencia y sobre todo ganar en calidad democrática en un determinado país, por supuesto que esos partidos políticos tienen que estar financiados públicamente, porque de lo contrario nos encontramos, pues, propio Estados Unidos, tú le decías antes, Jorge, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo en Estados Unidos lo que está ocurriendo? Bueno, pues porque hay una especie de degeneración estructural que ha llevado a eso. Ahora estamos en el paroxismo, ¿no? Con el señor Trump y demás. Pero esto se había producido históricamente así, ¿no? O sea, yo siempre digo, en España hay un vínculo entre el hecho de que tengamos uno de los sectores eléctricos más oligopolísticos, menos en beneficio de la ciudadanía, etcétera, y que además, ¿no?, y vincular esa idea con el hecho de que hay un sistema de puertas giratorias que hace que muchos políticos terminen en los consejos de administración de Endesa, de Iberdrola, etcétera. ¿Hay algún tipo de relación entre una cosa y la otra? Mi respuesta es que sí, que la relación es absoluta y que no vamos a poder tener un sistema, por ejemplo, un mercado eléctrico decente mientras no haya esa transparencia, mientras esas puertas giratorias Chema, no estén claras, ¿no? Por entenderte bien, que igual yo estoy un poco torpe hoy, entonces me estás diciendo que si el sistema financiara a los partidos políticos, eso no se produciría. Entonces, ¿qué ha pasado estos últimos 40 años, macho?
Porque hemos hecho exactamente eso, se han financiado los partidos políticos y se está produciendo, efectivamente, no te discuto la mayor de ese. Entonces, luego va a resultar que a lo mejor ese sistema es el que no está funcionando. Pero vamos, que no tenemos que estar de acuerdo, que yo me encanta que expresemos posiciones distintas con respecto a cómo se deberían financiar los partidos políticos. Creemos, Con la palabra Bueno, sobre la financiación de los partidos, no sé, si los partidos políticos son instrumentos de la democracia, pues tienen que estar financiados por el ámbito público necesariamente. Ahora, eso sí, con toda la transparencia del mundo. ¿Tenemos mecanismos suficientes de transparencia? Probablemente no. Son muy mejorables. Claro, si dejamos la financiación de las opciones políticas, de los partidos políticos al dinero privado, pues estaremos al albur de lo que prefiera el dinero privado, y el dinero privado prefiere una cosa y no prefiere otra. Esto es evidente. Por lo tanto, interés público, dinero público, bien controlado, de la manera más austera posible, máxima transparencia, todo lo que podamos mejorar ahí al respecto. Yo creo que hay que hacer el mailing. Vamos a entrar en un tema que también es muy mejorable. Hay que hacer una vuelta. Esto hay que darle una vuelta, a lo del mailing. Yo creo que el mailing hay que hacerlo porque hay muchísimas personas todavía en este país que esperan la llegada de la papeleta a su casa para ir a votar y que van a votar con la papeleta de casa. A lo mejor tenemos que avanzar a ese respecto, pero todavía hay mucha gente y si queremos máxima participación tenemos que hacerlo. Un envío, varios envíos. Yo no tengo nada claro, según me han explicado quienes saben, que un solo envío sea más barato que todos los envíos, porque sería... ¿Cuántas candidaturas se presentan en Madrid? Son infinitas. ¿Y cómo lo haríamos? ¿En un paquete? Porque habría que llevar un paquete, la carta del partido más... No lo sé, esto habría que analizarlo. Yo creo que hay que verlo, pero la solución no puede pasar por renunciar a mandar la papeleta a casa, al menos todavía. Yo creo que eso hay que hacerlo. Sí. Una cuestión en relación a la financiación de los partidos. Vamos a ver, no hagamos demagogia con esto. La democracia cuesta. Y si queremos una democracia más fuerte y más sólida, tenemos que afrontarla desde los fondos públicos. Hacerlo desde un planteamiento de austeridad, pero no podemos engañar a la ciudadanía haciéndole pensar que con donaciones o con un crowdfunding se financia la democracia y el instrumento fundamental que nos hemos otorgado como democracia, que son los partidos políticos. Todo eso hay que hacerlo con transparencia y con control. En este país el control lo lleva a cabo el Tribunal de Cuentas. Creo que no se puede obviar y no se debe olvidar. Siempre todo proceso y todo debe estar sometido a una mejora constante y a una revisión constante. Y, por tanto, y sobre todo cuando hablamos de fondos públicos, la necesidad de control y la necesidad de introducir constantemente mejoras en ese mecanismo de control para evitar que se pueda producir corrupción o una mala utilización de los fondos públicos. Pero desde ese planteamiento y con nuestra posición es que es necesario los fondos públicos y que es necesario la transparencia cada vez más y el control de esos gastos por un organismo independiente que en este país lo tenemos. Y en cuanto al mailing, totalmente de acuerdo que es necesario porque hay muchos ciudadanos y nosotros no lo tenemos que mirar única y exclusivamente. La responsabilidad que tiene el sistema es garantizar al elector que recibe todo aquello que necesita para ejercer su derecho a voto. Y para muchos españoles en este país, recibir en su casa las papeletas es garantizar su derecho a voto. Y eso tiene que estar por encima, a veces, de otros planteamientos que desde la demagogia movemos en un momento determinado. Si me permitís. Sí, son dos apuntes sobre este tema. Uno, yo estoy en las tesis de una mix público-privado a la hora del sostener de los partidos. Público, porque si no, gente con pocos recursos, pero con su ideología y su derecho a participar en la vida democrática, no podría acceder. Si fuera todo absolutamente privado, no podrías montar un partido de personas mal económicamente o con pocos recursos económicos, pero si queremos mantener el sistema público o una parte de la financiación de los partidos del sistema público, lo primero que hay que hacer, como has dicho, Cuca, esto se encarga el Tribunal de Cuentas, lo primero que tenemos que hacer es, aquellos que somos financiados con dinero público, salir, quitar las manos del Tribunal de Cuentas. Y segundo, regular los lobbies también. Vamos a hacer una regulación legal de los lobbies y de quién quiere influir en la vida política, que se sepa cómo, oiga, usted le ha pagado este y este. Y entonces, viendo esto, coge su programa y dice, ¿vale? Entonces tú ya ves si quieres o no, si te convence o no. Jorge y Víctor. Perdona, es que el tema de las papeletas a mí me toca especialmente la fibra sensible. Vamos a ver, yo pensaba que vivíamos en una democracia en España, ¿vale? Yo lo pensaba, Fijaos lo que pensaba hace 6 meses.
Yo soy diputado por Badajoz, ¿vale? Yo me he presentado por una provincia razonablemente rural, de gente trabajadora, etcétera. ¿Por qué son necesarias las papeletas? No es por lo que estáis diciendo, ese utilitarismo, es más cómodo, no. Es sencillamente porque en Badajoz, o porque en Galicia, porque en el País Vasco, o porque en Cataluña, hay caciques locales que hacen, que vigilan lo que vota la gente y con qué papeleta viene de casa. Por eso necesitáis, o se necesitan las papeletas, porque en España no hay cabinas electorales en las que entras y tu voto es secreto. En España el voto no es secreto. Y hay alguien vigilándote, y esto lo vamos a ver en estas elecciones. Hay el hijo del alcalde del pueblo, el que reparte el PER, el que da las peonadas, vigilando a quién estás votando, Manolo. Eso es lo que está pasando en España, y por eso necesitáis las papeletas, y por eso queréis que lo paguemos los españoles. Pero perdonadme, y soy durísimo en eso, a mí me duele en el alma que en mi país yo tenga que decir que el voto no es secreto y que la gente está vigilada por el cacique local, sea en Marinaleda por uno de un extremo, o sea en Galicia por el de otro extremo, o sea en el País Vasco o en Cataluña, que alguien no pueda coger la papeleta que le dé la gana, sea de aquel extremo o del otro, porque están vigilándole. Y eso está pasando en España y por eso la gente necesita las papeletas en casa. Jorge, y cerramos esta ronda. Dos cosas. Uno, esto que ha dicho Víctor, sin llegar a ese extremo, es real. Yo creo que el sistema electoral español, que es muy bueno, tiene un problema que es el del voto secreto. Que a día de hoy no hay garantía de voto secreto en casi ningún colegio y yo creo que eso es un debe que tenemos que mejorar. Temas de financiación. Yo creo que tiene que haber un sistema muy mixto. Creo que los nuevos partidos han mejorado cosas. También es verdad que los nuevos partidos salen o salíamos sin deuda. Y eso es un paso, una ventaja muy importante, ¿no? La gente de los nuevos partidos está más acostumbrada a hacer un crowdfunding para llevar una carroza el Día del Orgullo Gay, ¿no? Nosotros la financiamos así y la gente está acostumbrada a esas cosas, ¿no? Yo creo que tiene que haber un modelo bastante mixto, pero luego yo creo que hay un problema aquí de equidad, no solo de financiación y de transparencia, sino de equidad de la financiación entre los partidos y el acceso a ciertos recursos, ya sean mediáticos, públicos o electorales de todo tipo. En ese sentido, el planteamiento que se hacía sobre el mailing es muy positivo por un lado por el ahorro y por otro lado por la equidad. Es decir, si tú recibes todos, ahí, desde luego, le estaba garantizado la equidad de que todo el mundo puede ejercer el voto, más o menos secreto, en cualquier circunscripción, ¿no? Yo creo que eso es positivo, pero como eso hay muchos otros ejemplos donde yo creo que puede haber, se pueden introducir elementos de mucho mayor equidad, ¿no? Yo creo que en este tema hay una politóloga y experta en valores democráticos en la Kennedy Harvard School, que además sigue muy de cerca España, sé que le interesa mucho, se llama Jane Mansbridge. Ella defiende que todo esto que estamos viendo básicamente se arregla con apertura y transparencia, gobierno abierto, evaluación ciudadana de políticas, etcétera, etcétera. Y yo sé que ella observa iniciativas que ha habido en España. ¿Cómo sentís en ese entorno un poco de si muchos de los temas que estamos viendo, además de la transparencia que la tenemos todos en la boca, diésemos un paso más, o sea, lográsemos que los ciudadanos tomasen más el control de algunas cosas? Yo creo que no es suficiente, ¿no? O sea, ¿por qué en España no hay una regulación más estricta con los bancos, por ejemplo? ¿Por qué en España nadie, es decir, el gobierno particularmente, y los gobiernos de turno, no han solicitado a la banca los decenas de miles de millones de euros que el Estado les prestó para salvar aquella situación financiera tan complicada? Yo creo, llamadme lo que queráis, pero yo creo que hay un vínculo entre eso y el hecho de que los principales partidos en España, por lo menos los que han gobernado, se vienen sistemáticamente financiando a través de la banca pública y a través de la banca privada, y la banca privada sistemáticamente viene o condonando o pateando para adelante las deudas. Entonces, si alguien piensa que no hay una relación en eso, pues, en fin, yo creo que se equivoca, ¿no? Una de las cuestiones, ¿no? Y aquí, Rafa, me vas a dejar ser un poco indiscreto, ¿no? Una de las cuestiones que tuvimos cuando negociamos con el PSOE ese acuerdo de presupuestos, que luego desgraciadamente no se pudo llevar a cabo, ¿no? Uno de los puntos más fuertes fue precisamente en el impuesto a la banca que nosotros queríamos introducir, ¿no? La resistencia que tuvimos del otro lado fue pírrica, numantina. O sea, fueron capaces de hablar de todo lo demás, pero llegábamos al tema del impuesto a la banca y era como que estuvieras mentando a la madre de alguien, ¿no? Bueno, creo que eso tiene un vínculo directo con el hecho de que el Partido Socialista tiene una serie de deudas con los bancos. Y creo que esa relación, que es transparente y que todo el mundo sabe, o sea, el PSOE nunca ha ocultado esas deudas y demás,
pero esa transparencia no evita que efectivamente siga habiendo una connivencia que impide que aquellos partidos que tendrían que estar regulando la actividad financiera, la actividad bancaria, porque esa es la actividad de un Estado, regular, sin embargo, hacen dejación de esas funciones precisamente por el grado de vinculación o de dependencia que tienen de esos sectores, ¿no? Por alusiones. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar bien de nuestra ciudadanía y de nuestra democracia. Vamos a ver, pensar que los ciudadanos españoles están condicionados en su voto por cacique con carácter general, a mí me parece una caricatura de la realidad. Puede haber algún caso, no lo dudo ni lo niego, pero con carácter general los españoles votan en libertad. Y esta es una democracia de calidad a ese respecto. Venga, no caricaturicemos nuestra democracia, a no ser que tengamos nostalgia de otros regímenes en los que no había ni campañas, ni urnas, ni voto secreto, ni insecreto, ni abierto, ni cerrado. Claro, no, vamos a ver. Aquí la gente vota en libertad con carácter general. ¿Podemos mejorar las garantías para el voto secreto? Podemos trabajar a ese respecto. En algunos sistemas la utilización de las cabinas es obligatoria. Bueno, exploremos ese tipo de métodos. A mí no me parece mal, pero hablemos bien de nuestro sistema. Y después, que los partidos políticos en este país desarrollen sus políticas en función de las deudas que tengan en las campañas electorales, en fin, me parece un poquito absurdo, Chema, con todo respeto. Vamos a ver, o sea, que el PSOE haga sus políticas... Digo que estáis condicionados. Hombre, por favor, porque se deba un dinero... Eso es como decir que tú actúas en el Congreso de los Diputados en función de la hipoteca que tienes con el Banco X, que no sé si tendrás una hipoteca para comprar tu casa o no. Bien, es un poquito absurdo. ¿Por qué se debe dinero a los bancos? Porque en este país, en el sistema económico en el que vivimos, a quien se pide dinero es a los bancos. Claro, aquí no vamos a pedir dinero. No existen los cambistas estos en la calle como antiguamente. Que tiene la banca en España es casualidad. Eso es otra cosa. No, históricamente en España, Chema, porque, no, hombre, no. En fin, vamos a ver. cosas que pasan, ¿no? No, pero bueno, vamos a ver. Espera que termine enseguida, claro, pero no puede ser. Hombre, no vincules una cosa con la otra, porque yo puedo estar de acuerdo contigo en que hay que mejorar la fiscalidad de los bancos, hay que mejorar los procedimientos de lucha contra la elusión fiscal, absolutamente de acuerdo, incluso de acuerdo con un impuesto a la banca que lo hemos tenido en nuestro programa desde hace muchísimo tiempo, impuestos a la banca, pero no vincules una cosa con la otra porque no me parece justo con la calidad de nuestra democracia. Y más vale, por cierto, puya por puya, más vale deberle dinero a los bancos españoles que debérselo, en fin, a Venezuela. Chema, te lo tengo que sacar, claro. Rafa, que saques tú lo de Venezuela. La campaña ha entrado en el debate. El gobierno abierto no era de interés. Rafa, debería salir un poco de la M30. En España el voto no es secreto. Y todos los que estáis aquí os invito a que cuando veáis a vuestro colegio electoral me digáis si vuestro voto va a ser secreto o no, salvo que lo lleves de casa. Yo solamente he dicho eso. Y ya si quieres sacar el comodín de Franco, pues... que vais a sacar a Franco hoy. Jorge tenía aquí. No, esa va a ser, yo creo, la pregunta que está en la habitación y que os la tendremos que hacer porque ya nos la están haciendo, ¿no? O sea, Rafa mencionó al principio de esta intervención que ya estaba descontado el procés, que ya estaba descontado la exhumación de Franco, pero sí me gustaría en el aspecto concreto en que eso a vosotros os puede haber llevado a modificar vuestra táctica electoral o si se ha convertido, de hecho, en la estrategia electoral de alguno. Entonces, me gustaría, porque nos van a quedar 5 minutos más o menos y yo creo que este debate va a ser un poco más caluroso, me gustaría ver si esto que hoy es la noticia de actualidad y esto que Rafa ha dicho lo teníamos descontado porque más o menos todos lo teníamos interiorizado en nuestros calendarios, pero en qué medida os ha afectado y en qué medida os está afectando la evolución de esos acontecimientos, porque tampoco una cosa es que lo tuvierais descontado y otra cosa es que son fluidos, están evolucionando y día a día son diferentes. ¿Cómo os ha cambiado y cómo lo habéis interiorizado en vuestro trabajo? Bueno, a nosotros cualquier cuestión que fije la atención en exclusiva en eso nos viene mal. Es decir, Cataluña y Franco nos vienen fatal, porque es tiempo y tenemos muy poco tiempo y tenemos muy poco tiempo para introducir elementos de propuesta, de programa y elementos que tienen que ver con la definición de una nueva fuerza política. A nosotros nos viene peor que a nadie, ¿no? Y tenemos poquísimos días, es decir, cada día que se habla de esto, fatal, ¿no? En todo caso ya lo sabíamos, ¿no? O sea, que quiero decir que no es la única sorpresa podría ser lo de los ERES, yo qué sé, o que hubiera otra Dana
tal, ¿no? Pero incluso eso, hablaba antes, ¿no? Ha habido una catástrofe ecológica en este país y no ha pasado ni media. No pasa ni media, está fuera de los medios. No viene fatal. Hay más muertos en Cataluña por la Dana que por los episodios de violencia el otro día, y sin embargo se habla de los segundos. Y vuelvo un pelín atrás. Yo creo que los temas de transparencia y de gobierno abierto son claves porque son buenos para la economía, son claves porque son buenos para la democracia y porque es raro que un gobierno dé marcha atrás de los avances, por ejemplo, que hemos hecho en el Ayuntamiento. El Partido Popular y Ciudadanos no van a dar marcha atrás, ¿no? Van a seguir adelante esos elementos de transparencia. Y luego yo creo que hay elementos que se pueden introducir, ¿no? Yo he sido concejal de Hacienda, tú una propuesta fiscal que hace cualquier partido en campaña la sabes cuantificar inmediatamente. Eso lo podía hacer la IREF o quien fuera, una autoridad independiente, para todos, aunque solo fueran las propuestas fiscales, porque las de gasto son más complicadas de evaluar, ¿no? Pero las de ingresos, eso podría tenerlo el público a su disposición muy fácilmente, porque es muy fácilmente trabajable, ¿no? Y que hubiera elementos de transparencia como más objetivables, ¿no? Seguimos en orden, ¿no? Seguimos en orden físico. Como queráis. Bueno, sí, o sea, lo primero, ¿no? Que después de lo que ha pasado en estos últimos semanas, meses, ¿no? Todavía el compañero Simancas siga sacando el tema de Venezuela, realmente alucino, ¿no? Porque precisamente si algo se ha demostrado, Rafa, es que todo ha sido una gran campaña de las cloacas del Estado. O sea, no sabemos quién es Villarejo, no sabemos lo que es el informe PISA, no sabemos toda esa utilización de la policía patriótica que ha habido en este país para atacar a determinadas opciones políticas, no solo la mía, también otras, ¿no? En fin, eso creo que no hace de nuestra democracia precisamente, en ese punto no hace un ejemplo de nada, o más bien de un mal ejemplo, ¿no? Eso yo creo que es claro, ¿no? Luego, con respecto a los temas en fin, de coyuntura, ¿no? La cuestión de Cataluña, por ejemplo, ¿no? En fin, el traslado del dictador, ¿no? En fin, eso sí que tiene, yo creo, lo del tema del dictador sí hemos dicho que tiene bemoles, ¿no? Que algo que se tenía que haber hecho desde hace 44 años, pues ahora de repente se convierta en una especie de show televisivo donde 24 horas las televisiones están ahí conectadas, que si sale, que si entra, ¿no? Todo por sacar un mármol y coger a un señor fallecido y trasladarlo de un lado a otro. No sé por qué de repente pues, adquiere esa importancia política. El tema de Cataluña sí es distinto, porque el tema de Cataluña de alguna forma sí pone en riesgo el propio proyecto de convivencia o el propio proyecto de nación que tenemos como España, ¿no? Y eso a nosotras sí que nos preocupa mucho, ¿no? El problema es que también, precisamente lo que ha faltado en Cataluña, como siempre hemos dicho, es política, ¿no? Finalmente, cuando degeneran un problema de orden público, entonces muchos piensan que solo tratando ese síntoma, el problema de orden público, se va a solucionar la cuestión, ¿no? Por lo tanto, más policía y más policía y más policía, ¿no? Yo, fíjate, solo voy a hacer este comentario, ya me callo, ¿no? Nosotros, yo me encargo también de hacer los estudios, no solo de encuestas, sino las investigaciones cualitativas, ¿no? Dentro de mi partido, ¿no? Hacemos muchos grupos de discusión y demás, ¿no? Y os cuento que el otro día, hace 10 días y tal, ¿no? Hicimos un grupo en Sevilla, solo guardias civiles y policías, solo, ¿no? Por supuesto no les dijimos que éramos de Podemos, ¿no? Porque si no, te puedes imaginar, ¿no? Pero realmente me alucinó, me fascinó, me sorprendió digamos, la lectura tan fina, ¿no? Que hacían esos participantes a nivel político. Al final todos ahí decían lo mismo. Sí, si podemos ir a Cataluña a repartir palos. Esto no lo van a solucionar los palos. Aquí hay una dejación de funciones por los políticos y nos están haciendo cargar a nosotros la culpa de que ellos no hayan solucionado el problema que tenemos en Cataluña. Me pareció de una clarividencia, macho. Dije, hostia, o sea, esto es, claro, policías y guardias civiles que además son ciudadanos españoles y que están viendo todos los días lo que está pasando aquí. Entonces, o sea, me sorprendió mucho porque siempre tendemos a pensar que cuando hay un problema de orden todo se corre a la derecha, ¿no? ¿Quién garantiza el orden? La derecha. Por lo tanto, y lo que me da la sensación es que hemos alcanzado un grado de madurez política en la política española donde eso ya no es así. Evidentemente, los que quieren una opción de orden frente a un problema como el que hay en Cataluña se repliegan hacia las cuestiones de orden. Ahora, también hay mucha gente en este país, y eso nos estamos dando cuenta, que precisamente lo que están ahora reclamando con más fuerza que antes es una salida dialogada, una salida política, ¿no? y una puesta en valor de las herramientas de diálogo y de discusión antes que de las herramientas de la cachiporra, ¿no?
para nosotros es un problema de ocupación del espacio mediático y de tiempo para nosotros, no de otro tipo. Oye, y en lo de Franco, que estamos a favor, que creo que electoralmente no nos viene bien, pero que estamos muy contentos. Cogeros una habitación ya. que creo que me he explicado mal. Se ha entendido. Bueno, como creo que este ya es el último turno de intervención, yo creo que una reflexión, y es... a veces somos demasiado críticos sobre nuestra democracia y creo que todo debate de estas características, que es muy positivo porque seguro que ha puesto encima de la mesa asuntos sobre los que hay que trabajar y sobre los que hay que mejorar, creo que debiera de partir de reconocer que tenemos una gran democracia en España y nunca ponerla en cuestión. Sí mejorarla, sí avanzar, pero no poner en cuestión o dudar de que tenemos una democracia fuerte, sólida y que nos ha costado a todos mucho construirla. Y por tanto, desde ahí, sí, seamos críticos, pero no banalizando la democracia que tenemos y la calidad democrática que también tenemos, que creo que es muy buena. Mejorable sí, pero muy buena también. Y en relación a la estrategia del Partido Popular o el planteamiento de los temas que nuestra campaña, hoy, por ejemplo, nosotros miramos hacia adelante y además hemos planteado y vamos a plantear una campaña de futuro y en positivo, que es lo que realmente va a dar soluciones a los españoles. Hoy hay un dato y es el dato de la EPA, es el peor dato del tercer trimestre que se ha tenido en este país desde el año 2013 y nosotros en ese camino en el que vamos a estar planteando y proponiendo medidas, políticas concretas, eficaces, que puedan solucionar la vida a los españoles. Sí, breve también. Ha dicho algo Chemantes que, en fin, que yo no sé si todos los profesionales de la comunicación que están presentes tienen en cuenta, porque a menudo nos preguntan si os pasa a vosotros, por nuestros trackings, por nuestros estudios cuantitativos, en fin, eso tiene su interés, pero lo realmente interesante son los estudios cualitativos que hacen las organizaciones para definir estrategias y definir políticas. Esas son las herramientas realmente útiles y finas, como decía Chema. Eso no nos preguntan casi nunca. Muy rápido, en relación a la exhumación de Franco, nosotros no lo consideramos un activo electoral, lo consideramos un activo para la democracia. Un activo para la democracia. Sé que a alguien le molesta. Hay nostálgicos del franquismo a los que le molesta esto. A nosotros no. Nosotros consideramos que este es un activo para la democracia y todos los demócratas deberían de alegrarse de esta situación. Nosotros no hemos elegido la fecha. Nosotros queríamos haberlo hecho el año pasado, en todo caso en junio de este año, y al final han sido pues, los franquistas los que, con sus recursos ante los tribunales, han llevado la fecha donde la han llevado. Insisto, activo para la democracia, no activo para un partido u otro. Nosotros entendemos que todos los ciudadanos y todos los partidos debieran alegrarse de que ya no se homenajee públicamente a un dictador. Esta es nuestra posición al respecto. Y estoy absolutamente convencido de que ni mi compañera Cuca ni mi compañero Guillermo tienen absolutamente nada que ver ya con Franco ni con el franquismo, por lo tanto, yo lo considero un activo para la democracia española, desde luego, ni mis compañeros de mi izquierda tampoco, ¿no? Vamos a ver, respecto a Cataluña, cuidado con el diálogo de Fierabras, que digo yo, o la política de Fierabras. Sí, hay que aplicar diálogo, pero hay condiciones. Primero, oiga, hay que condenar la violencia, es que esto es prepolítico. No se pueden tener titubeos al respecto y hay que exigirle a todos los interlocutores que condenen la política. Dos, hay que cumplir la ley y el ordenamiento jurídico. Esto también es prepolítico, no hay diálogo posible si no se cumple la ley, si se está llevando a la desobediencia institucional o a la malentendida desobediencia civil constantemente. Y después, para que el diálogo sea eficaz, principio de realidad. Diálogo sobre autodeterminación o sobre secesión, es que eso no es atender al principio de realidad. Por lo tanto, diálogo sí, pero ley antes y desde luego condena de la violencia aún antes, ¿no? Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y este sí es un mensaje que importa trasladar cada uno desde su posición en campaña para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. En todo caso, como ha habido un apunte ahí por lo bajo pero fino de Cuca respecto a la EPA de hoy, que sepan ustedes que hoy se ha dado a conocer que una vez más en el último trimestre ha bajado el paro y ha crecido la ocupación. En el último año 350.000 empleos más. Bueno, es otra manera de verlo. Yo en el caso de
mío de Ciudadanos no había hablado de Franco en todo este rato porque nos importaba más bien poco este asunto. Yo, que tengo una concepción anglosajona en el sentido del diputado de distrito, yo en Málaga tengo abierta una oficina donde recibo permanentemente a gente. Y pues, en los 3 años que he estado de diputado, porque he estado la legislatura esta cortita y la anterior, no he estado más, pues habré atendido 500 cosas distintas, 500 cuestiones distintas, y ninguna fue Franco. Nadie me dijo, oye, ¿qué vais a hacer con Franco? ¿Lo vamos a mover? ¿No lo vamos a mover? Nadie me dijo nada de eso. Entonces, tampoco vamos a dejar que nos lastre esta cuestión, porque es intentar llamar la atención sobre Franco para que no se hablen de otras cosas o hacer un uso de algo que no se iba a hacer, algo electoral, y Adriana Lastra está en Twitter. Quedan 23 horas para sacar al dictador. Le habrá puesto, quedan 22. O sea, 22 cámaras de televisión. Es que estamos muy contentos. O sea, pero 22 cámaras de televisión y no se iba a hacer algo electoral, se iba a hacer de Walking Dead eso. Y luego hay otra cosa que me llama mucho, es que falta un medium que nos diga, está Franco muy enfadado con Pedro Sánchez. Quiero decir, es que, de verdad, ya veis que se convierte todo, hay veces que se convierte todo en caricatura. Las víctimas no se ríen, claro. Guillermo. No, pero las víctimas no se ríen. Y hay millones de víctimas son huesos, en este país, quiero decir, son huesos. Si no hay, yo que no son creo, memoria, no víctimas, creo en ningún tipo de trascendencia y Rafael, ojo, menos mal que Primo de Rivera no está en ningún mausoleo, que si no menudo marrón para el PSOE que gobernó con él. Entonces, estas cuestiones es mentira, hombre. Hay que Largo Caballero fue ministro de Primo de Rivera. Entonces, sí, con Miguel Primo de Rivera, ahí está la historia. Entonces, estas cuestiones no pueden lastrar el debate político. Yo no lo creo. Cataluña, pues Cataluña llevamos años, concretamente nosotros de 2006, diciendo que esto iba a pasar. Es que el nacionalismo, por mucho diálogo y muchas flores y mucho que se quiera endulzar un tema, el nacionalismo no en España, en Europa y en el mundo tiene un objetivo. A veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, a veces más relajado, a veces menos relajado. A veces dan un golpe de Estado y lo intentan o lo consiguen, otras veces van por los Suavini, vamos a ir negociando, vamos a rascar aquí, vamos a pactar con Aznar, vamos a pactar con González, a ver qué rascamos aquí, pero el objetivo era el mismo. El lema de convergencia era paciencia e independencia. O sea, vamos a ver, esto es una confrontación de modelos de país. ¿Queremos un país o queremos 8 países? Porque es que está Baleares, está Valencia, está Navarra. Como no pongamos coto y se mire la educación y se vea que se está enseñando a esta gente, en 15 años esto se ha multiplicado. Oye, yo estoy convencido de que somos más partidos los que no queremos que esto suceda. Vamos a ponernos a ello, vamos a hacer frente, pero vamos a tener en cuenta que el objetivo del nacionalismo, el objetivo final, es el mismo, siempre. Porque el nacionalismo es una pulsión que lo que busca es eso. Y ojo, que nos ha dado muchos disgustos en Europa, muchos. A ver, gracias por hacer la geografía política de este país, Rafa. A ver, la última vez que enterraron a Franco, por lo menos nos dieron el día libre en el cole, ¿no? Yo tenía 4 años y suspendieron mi cumpleaños, que era pocos días después. Es lo único que tengo de relación con Franco. Pero sí tengo una relación con estas cosas que hace el Partido Socialista. Te voy a contar 2 historias, la de muy rápidamente. Mi bisabuelo era cofundador del Partido Socialista, entonces obrero y entonces español, en Granada, capital. Era un hombre de misa diaria. Y mi abuelo contaba que su suegro, mi bisabuelo, Lozano, dejó el PSOE el día que le quemaron fuego a su iglesia, le prendieron fuego a su iglesia los socialistas y sacaron a todos los muertos que había allí. Y entonces, joder, macho, cambiar un poquito las estrategias de campaña, porque esto de sacar los huesos, como que ya lleváis que sí, que sois el partido más antiguo de España, pero ya os repetís un poquito, ¿no? Y me gustaría quedarme con respecto, y no voy a evitar el tema Franco, o sea, fíjate, no, ningún problema, con la persona con la que yo estuve ayer, Juan de Ábalos. Juan de Ábalos, el hijo del autor, uno de los artistas más maravillosos que ha tenido España. Por cierto, carné número 7 del PSOE de Mérida, la capital de Extremadura y dentro de mi circunscripción. Y estuve con él ayer y fue un tío represaliado antes, durante y después del franquismo y acabó haciendo El Valle de los Caídos. Yo creo que ese es el espíritu que deberíamos quedarnos, de que la obra de arte, la memoria, ojalá hubiera, fíjate, estuviera José Antonio Primo de Rivera en un lado y en el otro alguien del otro bando para representar lo que sería un abrazo después de la muerte entre españoles. Y además cubierto por unas obras de arte que, repito, las hizo un tío que tenía
el carné número 7 del PSOE. Bueno, y volviendo al tema, y termino con eso, con respecto al tema de campañas políticas, y me he metido en política pues porque me han dejado aquí del lado. Con respecto a los partidos institucionales o actuales y su modelo actual, repito, yo no digo que... nosotros hemos decidido tener otro modelo. Yo os voy a desvelar el secreto de la campaña de Vox, y es este. ¿Vale? Y no es la bandera, no es el símbolo, no es que en el extremo tenga Vox. No es que es algo que se ponen los jóvenes con provocación y cuando se ven uno con otro ven y dicen, ah, que eres de Vox y se guían el ojo. El concepto es empresarial, si quieres. El concepto es que esto otro partido lo llamaría merchandising, lo regalaría. Esto para nosotros no ha sido merchandising. Nosotros, de hecho, esto no lo vendemos. No lo regalamos. Esto se compra. Es decir, tú te llevas una bolsa de estos, yo esto los he comprado, mi bolsa, 15 euros, financiamos y hemos demostrado que tenemos 24 diputados gracias a esto y nada más. ¿Vale? Y gracias a esto pues nos hemos financiado. Y es un cambio de chip en que en lugar de regalarlo con dinero de todos los españoles, yo esto lo he comprado y cuando la ley electoral lo permite, la gente me lo pide. ¿Y sabes lo más interesante? Que muchos votantes me dicen, oye, ¿y eso es dónde los consigo? ¿Dónde los compro? Y le digo, mira, yo te lo puedo regalar uno yo personalmente, pero aquí tienes una bolsa, lo puedes comprar, puedes ayudar al partido y te pido que te veas las 100 propuestas y que no te creas lo que te cuentan otros. Tú léetelo y si estás de acuerdo te la pones y si no, pues se la regalas a tu hermano, que ahí estamos viralizando un poquito el asunto. Bueno, pues tenemos que acabar con esta photo opportunity, con este buen posado que nos ha hecho Víctor, que nos ha colado el gol al final. Yo quiero darle las gracias a todos los que habéis participado. Bueno. Para la memoria. Os quiero dar las gracias a todos los que habéis participado. Os quiero dar las gracias también a las organizaciones que tenéis detrás, porque hoy, curiosamente, una de las preguntas que me hacían era qué curioso, nadie ha hablado de sus líderes. O sea, el que ha mencionado a Pedro Sánchez ha sido Guillermo, pero realmente no habéis vendido vuestro producto electoral, lo cual quiere decir que hemos conseguido uno de los objetivos, que era salirnos de lo táctico, salirnos de lo marketingiano que puede haber detrás de un ejercicio de campaña electoral. Y yo quiero daros las gracias. A continuación habéis mencionado varios de los temas que vamos a tener. Habéis hablado de verificación de datos, vamos a tener ahora a Maldita. Habéis hablado de demoscopia, cualitativa y cuanti, vamos a tener a Michavila. O sea, yo creo que y Kiko Llaneras, que nos va a hacer pues lo que está haciendo todos los días, interpretando la magia de sus números. O sea, que yo creo que esta jornada para nosotros está siendo redondo. El debate me ha gustado mucho, me ha parecido que habéis entrado y habéis salido, pero con mucha rapidez de ese barro en el que de vez en cuando habéis metido un poco los dedos, pero era lógico. Y os quiero de verdad dar las gracias y me parece que lo que intentamos nosotros escenificar en esta jornada es lo que creo que al país le hace falta y es lo que muchos de vosotros habéis comentado, ¿no? Es cada vez más... ¿El micrófono? Sí, no, termines. Cada vez más tener precisamente esta altura de miras para estar haciendo política con mayúsculas y no comunicación con minúsculas, porque nosotros entendemos que, como he dicho al principio, comunicación es verdad, comunicación es ética y comunicación es hacer, no es solo contar. Muchas veces lo que hacemos es el relato más potente que podemos tener y de esto va esta jornada y creo que habéis dado buena fe de que la política todavía le queda mucho partido por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.